Continuamos con la tercera y última parte del estudio en los oasis de ser familia, octavo mandamiento. Nos habíamos quedado en el 2484 y 2485 del Catecismo de la Iglesia. Y para retomar eficazmente este estudio, nos parece interesante retomar las líneas con las que terminamos en el estudio parte 2 del octavo mandamiento. Recordamos, si la mentira en sí solo constituye un pecado venial, habíamos terminado en este grupo de oraciones, sin embargo, llega a ser mortal cuando lesiona gravemente las virtudes de la justicia y de la caridad. Es decir, vemos cómo el Catecismo de la Iglesia nos da la razón cuando nosotros explicamos que desde el punto de la teoría moral y desde la perspectiva, la óptica del sujeto, habíamos comentado que un pecado venial, como acabamos de leer, puede llegar a ser un pecado mortal. O sea, el catecismo nos da la razón. Es decir, depende de la lesión que ocasione la mentira. Como recordamos en el 2484 y en el 2485, recordamos las otras siguientes líneas con las que terminábamos en la clase pasada. Decíamos que la mentira es condenable por su misma naturaleza, pero también va relacionada en mayor intensidad según la intención deliberada de inducir al prójimo al error, porque se convierte en una profanación de la verdad, porque es un derecho para cada persona recibir, escuchar, entender, recibir la verdad. Esto me recuerda el caso, por ejemplo, de las sectas satánicas o de otras agrupaciones como la santería, en donde cuando uno conversa con los miembros, te dicen, es que me han ofrecido éxito, es que me han ofrecido riquezas. Es una profanación a la verdad. Se viola este precepto porque se induce al error. Es decir, ¿qué tesoro puede recibir una persona practicando el mal? Primero, ocasiona automaldición en esta vida y luego en la otra una condenación eterna. Y cuando me ha tocado conversar con estas personas, recuerdo el caso de un chico de 22 años que estaba vestido con la túnica negra, con la cruz invertida, y cuando le pregunté si era satanista, me lo confirmó abiertamente y me dijo, es que me han ofrecido, es que me han dicho, es que me han mostrado lecturas en donde yo voy a recibir una recompensa después de mi muerte. Yo le digo, recuerda que el mal tiene como padre la mentira y su autor es Satanás. Ave María Purísima. Por lo menos investiga otras fuentes, crúzalas y corrobora la información. Seguimos. 2486. La mentira, por ser una violación, miren que acabamos de utilizar ese término y ahora el catecismo nos corrobora. Por ser una violación de la virtud de la veracidad, es una verdadera violencia hecha a los demás, lo que acabamos de decir. Atenta contra ellos en su capacidad de conocer. Vimos que antes habíamos comentado que toda persona tiene derecho de conocer la verdad. No vuelve a dar la razón el catecismo. Esa capacidad de conocer es la condición de todo juicio y de toda decisión. Es decir, si no tenemos esta capacidad veraz de conocer de manera cierta, sin error, esto va a afectar el juicio, esto va a afectar la decisión de la persona, como vimos el caso de este chico satanista, cómo el error lo había llevado a tomar malas decisiones, como la de convertirse en un miembro de la secta satánica. La mentira contiene en germen la división de los espíritus y todos los males que ésta suscita. La mentira es funesta para toda sociedad, socava la confianza entre los hombres y rompe el tejido de las relaciones sociales.
Y entendamos por qué dice que contiene en germen la división de los espíritus. ¿De qué espíritus nos está hablando? Pues para ello tenemos que entender el concepto primero, que es el del Espíritu Santo, que no solamente es un concepto, obviamente, es una realidad, es una vida, es la persona, tercera persona de la Santísima Trinidad y un mismo Dios, junto con el Padre y el Hijo. Y también Él es Dios. Entonces, somos uno en un solo cuerpo, que es la iglesia, todos distintos, con distintos talentos, distintas personalidades, pero somos uno de manera integral en un cuerpo que es la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Cuando hay división de este espíritu, que es lo que crea la mentira, esto ocasiona una división también en el espíritu. Ya no se habla de un solo espíritu, el Espíritu Santo, que nos informa, nos infunde la gracia, nos ayuda a discernir, tomar decisiones, nos conduce, nos guía, nos orienta, nos anima, nos da la fuerza de la valentía hasta el nivel del martirio, como habíamos dicho en el estudio de la parte 2, sino que al contrario, nos abandona porque entra la vida del mal. Y por supuesto tenemos que entender el concepto de abandonar. Mientras estemos en el camino de la vida, siempre tenemos la posibilidad de cambiar en ese día, como llama San Pablo, el día de hoy. Pero es una forma de hacernos explicar. Hay, en cierta manera, un abandono de esta gracia, no de manera completa, porque Dios siempre está llamando, siempre nos está llamando a volver a la gracia, pero en el sentido que nuestra vida comienza a participar de las acciones del mal. Y en este sentido es como se puede entender la idea de división de los espíritus, porque cada uno comienza a buscar su propio interés, de ahí que el nombre de Satanás signifique división. Por ese motivo dice que la mentira socava la confianza y rompe las relaciones sociales. Ese tejido lo va destruyendo. ¿Por qué? Porque está en el desamor. El desamor lleva a la desconfianza y poco a poco al odio, a la envidia, a todos los pecados capitales. En cambio, el amor, que es la verdad, lleva a fortalecer esos tejidos porque fortalece la confianza. Sabemos que el otro, porque nos ama, nos va a decir la verdad. Algo interesante que surgió en uno de los oasis era que hay que decir la verdad con amor. Eso es muy importante. Pero también recordemos que la verdad expresada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad y la verdad es la palabra de Dios, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, segunda persona de la Santísima Trinidad, tenemos que entender que la palabra de Dios es como una espada que corta y llega hasta las profundidades de cada ser humano. Siempre va a doler, ¿vale? Por más que intentemos ser dulces, cariñosos, siempre va a doler. Por eso tenemos que afinar ese sentido de amor a la verdad, porque si no, la vamos siempre a evitar, porque es como esa bebida amarga, pero que me lleva a la dulzura. No por nada recordemos la historia en el libro de Ruth, en la época de los jueces, en donde Noemí recuerda un poco esto, ¿no? Llámenme Mará o Mara, que significa raíz amarga, porque mi vida está llena de pesares. Y luego, cuando finalmente Ruth casa con Boz, tanto Ruth como Boz vienen siendo pues tatarabuelos de Jesús y bisabuelos del rey David. Cuando se encuentra finalmente Ruth con Boz, Noemí dice, ahora sí soy Noemí, que significa dulzura.
Entonces, como esta amargura, en el buen sentido de la palabra, cuando vivimos los dolores, los sacrificios por Dios, nos lleva a esta dulzura que es la verdad. Pero siempre va a costar la verdad, siempre, porque si no, no sería verdad. La mentira nos empalaga, busca llenar nuestra vanagloria. En cambio, la verdad, aunque duele, nos robustece, nos hace asemejarnos más a Cristo. Por eso decimos, la verdad lleva a crucificarnos, en el sentido de renunciar a todas las inclinaciones bajas y a todas las apetencias que no me llevan a madurar en la virtud. 2487. Toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación, aunque su autor haya sido perdonado. Cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto. Si el que ha sufrido el perjuicio no puede ser indemnizado directamente, de una manera pues material, digo yo, sigo leyendo, es preciso darle satisfacción moralmente en nombre de la caridad. Es decir, solamente el hecho de, aunque sea en secreto, para no perjudicarlo públicamente con ese mal que se le ha acaecido, o viceversa, que el mismo autor de ese daño quede expuesto. Recordemos el punto de la injuria, que aunque sea verdad lo que se dice, daña la reputación en el buen sentido de la palabra, porque también hemos hablado de la mala reputación, ¿vale? En este sentido, en el buen sentido de la palabra, pues, sin embargo, este acto de satisfacción moral, aunque sea en secreto, por ejemplo, ir a pedir perdón, reparar de alguna forma moralmente a esta persona, aunque no haya una indemnización material, pues sí la habrá moral. Para situar y poder entendernos, hubo un caso en donde se advirtió a un centro, no podemos dar más detalles, acerca de la peligrosidad de una situación. Este centro repudió a las personas que hicimos esta prevención. Lo hizo públicamente. Por lo tanto, hubo una injuria, porque estábamos diciendo la verdad, pero nos desacreditó. ¿Qué ocurrió? Se cometió este hecho inmoral dentro de ese centro. En efecto, lo que nosotros advertimos se cumplió de manera nefasta y trágica. Y luego este centro ya no podía indemnizar materialmente porque ya el daño se había hecho. Ya la persona que estaba en ese centro había sido afectada trágicamente. Sin embargo, hubo una indemnización moral. Esas personas vinieron a pedir perdón y lo hicieron, en este caso, públicamente, y se reparó una buena fama que había en ese pueblo. Entonces, no se puede dar una indemnización material porque ya el daño está hecho. O sea, no solamente pensemos en una indemnización económica, sino también material en este sentido, pero lo moral, en cierta manera, satisface esa integralidad, ese honor de las personas que han sido afectadas y en cierta manera se recibe una recompensa moralmente hablando. Y vean lo que viene a continuación, vean cómo el Espíritu Santo nos lleva en esta explicación. Seguimos leyendo textualmente. Este deber de reparación se refiere también a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Bueno, no sabíamos que venía a continuación esta línea y miren cómo nos respalda. Gracias al Señor que nos guía en esta tarea de la formación en los oasis. Continuamos leyendo. Esta reparación moral y a veces material, vean lo que dijimos, debe apreciarse según
la medida del daño causado y según la obligación en la conciencia. Es decir, la conciencia a sí misma se obliga de manera imperativa, de manera bondadosa, a realizar esta reparación para poder, en cierta manera, esta misma conciencia tener paz. O sea, la conciencia no descansa hasta que no haya una reparación. Recordemos el tema del año jubilar. Como decíamos, que incluso un solo pecado mortal puede llevar al sujeto a reparar toda la vida. Por ejemplo, el caso del aborto. Aunque la persona se sienta amada, se sienta perdonada por Dios, toda su vida la puede llevar a un proyecto de ayudar a otras mujeres a no cometer este mismo pecado mortal. Es decir, la reparación no tiene que ser solamente eventual, particular, sino que puede ser para toda la vida. Pero no porque vivamos en culpa, sino porque vivimos en reparación, que es distinto. 2488. El derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. Todos deben conformar su vida al precepto evangélico del amor fraterno. Este exige, en las situaciones concretas, estimar si conviene o no revelar la verdad a quien la pide. Es decir, el amor es el que me lleva, el que nos debe llevar a decir la verdad. No es la verdad en sí misma la que lleva a ser comunicada, sino es el amor. Por lo tanto, hay situaciones, pongamos un ejemplo que hace todo más claro, situaciones donde una persona quiere saber por qué su padre hizo tal cosa y la madre sabe la respuesta. Pues no la comunica, no la puede comunicar porque sabe que partirá ese corazón de esa hija o de ese hijo. La persona no está preparada todavía. Entonces, priva, o sea, tiene prioridad el amor. Por eso en los oasis nosotros elegimos el estudio procesual educativo. Es la persona la que poco a poco va descubriendo y vamos descubriendo todos nuestros límites, nuestra falta. No es darle con un palo a la persona, indicándole todos sus pecados. No, es un proceso de crecimiento en donde la persona paulatinamente va descubriendo con amor la verdad, que siempre será durísima, como hemos dicho, siempre será amarga, pero tendrá el dulzor del amor, la belleza de que la persona misma, con ayuda de Dios, la ha conquistado, la ha alcanzado con el esfuerzo de su voluntad. Entonces eso infunde, como hemos dicho, una belleza sin igual en este marco procesual hacia la verdad, hacia este encuentro con la palabra de Dios. 2489. La caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta a toda petición de información o de comunicación, el bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común, son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido o para usar un lenguaje discreto. El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Y esto está amparado en Sirácidas 27:16 y en Proverbios 25 del 9 al 10. Según este numeral pudiéramos dar muchísimos ejemplos. Ya en cierta manera los hemos dado con anterioridad. El caso de una persona que no está preparada para recibir la información de su madre acerca de un problema que tuvo el padre. Entonces, más vale cambiar de tema, aminorar un problema antes de poder confiar esa verdad, porque podemos causar un daño más bien en ese hijo. O pudiéramos poner el caso de los talleres de psicología, cuando se vuelven dañinos para las personas,
porque de un solo golpe enfrentan a la persona con todas sus malas vivencias, con sus situaciones límites, con todos los problemas existenciales, y lo que más bien ocasionan es un conflicto, es una explosión más bien negativa dentro de sí misma. Pudiéramos dar muchísimos ejemplos, pero ahora me viene a la mente uno puntual que tiene que ver con evitar el escándalo. Vale, pero ¿hasta qué punto realmente estamos evitando un escándalo hoy, pero que va a estallar el día de mañana? Me recuerdo el caso de las situaciones de abuso a niños por parte de sacerdotes. El abuso a menores ocurre en grandes religiones. En el hinduismo ocurre constantemente. En la religión musulmana también. No por nada, inclusive, está legalizado el matrimonio con menores, lo cual es de una absoluta canallada e inmoralidad. No hay calificativos posibles para semejante monstruosidad. Sin embargo, cuando esto ocurre dentro de la Iglesia Católica, se convierte en un punto de inflexión en los medios de comunicación social. Sale en todas las fuentes informativas y este sacerdote o estos sacerdotes, como hubo un caso de unos casi 300 sacerdotes en los Estados Unidos, en la época de San Juan Pablo II el Grande, para evitar el escándalo, se llevó esto a casi un secreto comunicativo, pensando en todos estos condicionantes antes leídos, buscando el bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común, etc. Y se utilizó un lenguaje discreto, tal cual. Pero ¿qué ocurre? No se pensó en que ese escándalo podía ser incluso peor 10 años después o 20 años después, como lo fue. Entonces, más vale decir la verdad en determinadas circunstancias, inclusive públicamente. Cuando digo públicamente, no es subirse a las montañas y gritarlo, sino en un área determinada, en un pueblo determinado, en un aspecto determinado de la concreción de la realidad, decir la verdad, porque sabemos que esto, el no decir la verdad por evitar un escándalo, se puede convertir en una piedra de tropiezo para millones de católicos que pueden abandonar su fe por pensar que no se dijo la verdad, que se convirtió la verdad en un secretismo. Entonces se hace más daño todavía. Como cuenta Marino Restrepo en la experiencia mística que tuvo con Jesús, cuenta Marino Restrepo que Jesús le dijo que un sacerdote es como un árbol, crecen miles de árboles de manera silenciosa. Basta que caiga uno para que haya un gran ruido. Es decir, cómo se hace fuego de la madera ajena. No estamos justificando este acto, porque sin lugar a dudas se ha dañado, se ha profanado el propósito por el cual el sacerdote existe. Su propósito de ayudar al prójimo, amar al prójimo, defender al más pequeño. Y no hay nadie más pequeño que un niño. Por supuesto que ese delito debe ser condenado y debe ser reparado, como hemos dicho anteriormente. 2490. El secreto del sacramento de la reconciliación es sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto. El sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún concepto no puede descubrir al penitente delante de los otros. Es decir, no puede quedar al descubierto los pecados confesados. Sin embargo, sabemos que cuando hay juicios a nivel legal, a nivel de los tribunales, muchas veces ha habido sacerdotes que han tenido que revelar este sigilo
porque está en peligro un sector de la población, está en peligro. Esto ha ocurrido, en efecto, pero no por cosas menores. Esto también tenemos que decir que sería una gravísima falta contra esta obligación del sigilo, romperlo por condiciones menores. Para contextualizar, recuerdo un caso donde se reveló el sigilo confesional por una pelea que había ocurrido entre dos personas. No puedo dar detalles. Entonces, el tribunal llamó a testificar al sacerdote, este rompió el sigilo y quedó expuesta la persona que se había confesado y se constató que había habido una planificación en la perpetración de un acto. Ese acto había sido premeditado. Entonces, el juicio fue ganado por la otra persona, porque en cierta manera el rompimiento de este sigilo la benefició y perjudicó a la persona que había confesado. Entonces, en este caso es gravísimo porque no hay un peligro en la humanidad, sino que es una situación menor. En este sentido, digo menor. 2491. Los secretos profesionales que obligan, por ejemplo, a políticos, militares, médicos, juristas o a las confidencias hechas bajo secreto, deben ser guardados, salvo los casos excepcionales en los que el no revelarlos podría causar al que los ha confiado o al que los ha recibido o a un tercero daños muy graves y evitables únicamente mediante la divulgación de la verdad. Las informaciones privadas perjudiciales al prójimo, aunque no hayan sido confiadas bajo secreto, no deben ser divulgadas sin una razón grave y proporcionada. Y para contextualizar nuevamente, recuerdo el caso del asesinato de un padre y una madre por sus dos hijos mayores de edad. El psiquiatra que atendía a uno de estos hijos divulgó el secreto profesional. Este psiquiatra sabía que estos chicos habían asesinado a sus padres. Entonces, divulga la verdad porque él puede ser perjudicado por encubrir un asesinato. Esto se entiende y es algo proporcionado, como hemos dicho. Sin embargo, este acto esconde otro delito, que es que esta verdad no fue completa, porque el psiquiatra escondió la realidad que estos padres, de manera cómplice, habían acordado abusar de sus propios hijos desde que eran infantes inclusive. Este relato es muy doloroso, pero ejemplifica la gravedad de la situación. Y más grave todavía porque supuestamente detrás de este asesinato de estos dos jóvenes a sus padres se escondía supuestamente una trata de menores, en donde supuestamente estos padres asesinados eran parte activa. Entonces, en este caso, la revelación del secreto profesional es errónea, porque no se hace de manera completa para reparar tanto a los jóvenes que han sido o que fueron supuestamente abusados en esa trata, que incluye incluso un grupo muy conocido en los años 80 y 90, un grupo musical, y tampoco se pudo reparar realmente a estos jóvenes que también habían sido, a estos jóvenes asesinos, que también habían sido víctimas de esa trata. Aunque se entiende que estos jóvenes debían y deben pagar su delito.
2492. Se debe guardar la justa reserva respecto a la vida privada de la gente. Los responsables de la comunicación deben mantener un justo equilibrio entre las exigencias del bien común y el respeto de los derechos particulares. La injerencia de la información en la vida privada de personas comprometidas en una actividad política o pública es condenable en la medida en que atenta contra su intimidad y libertad. Bueno, en este caso vemos cómo es completamente profanado este numeral con acciones como enemigo público, vamos a decirlo de manera breve, en donde se destruye completamente una persona con o sin razón de manera universal, no solamente en un país, sino en toda una comunidad de grupo de países y para toda la vida, porque encima queda en los medios digitales, que aunque se intente borrar, siempre se puede recuperar la misma información. Es decir, estamos en una situación frente a los medios de comunicación en donde no cabe, según ellos, el perdón, inclusive habiendo un arrepentimiento. No cabe el olvido, porque están continuamente las fotos, los contenidos en los medios digitales. 2493. El uso de los medios de comunicación social, tal cual como lo hemos dicho antes. Dentro de la sociedad moderna, los medios de comunicación social desempeñan un papel importante en la información, la promoción cultural y la formación. Su acción aumenta en importancia por razón de los progresos técnicos, de la amplitud y de la diversidad de las noticias transmitidas y la influencia ejercida sobre la opinión pública. Bien, intentaré sintetizar estos 3 o 4 artículos juntos. 2493, que lo acabamos de leer, después el 2494, 2495 y 2496. ¿Por qué lo vamos a sintetizar? Porque vemos que el Catecismo de la Iglesia, fundamentado en las Sagradas Escrituras, por lo tanto, con una autoridad para toda la eternidad, en este sentido se ha quedado atrás. Es decir, los medios de comunicación actual se han convertido en medios corporativos subsidiados enteramente por los gobiernos que dictatorialmente defienden un único pensamiento para mantenerse en la política y para desacreditar cualquier oposición crítica, calificándola de, entre comillas, desinformación. Y como están desinformando, son censurados, encarcelados, desacreditados públicamente, vejados para toda la historia se cambia completamente, se adultera y se mantiene este pensamiento único. Por lo tanto, se va en contra de lo que dice el artículo 2494, en donde no se respeta la libertad, ni la justicia, ni la solidaridad, porque no se respeta las leyes morales, ni los derechos legítimos, ni la dignidad del ser humano, en tanto búsqueda honesta de la verdad en la noticia, para así, de esta manera, poder divulgarla. Y en el 2495 se carece absolutamente en estos medios de corporación de la caridad. En este sentido, no hay solidaridad porque la solidaridad es una consecuencia de una información verdadera y justa. Y al mismo tiempo, esto hace que se respete la libertad. Al no ser una información verdadera y justa, por lo tanto, no hay solidaridad. Y en el 2496 se dice algo muy importante, que es que nosotros, el pueblo de Dios, no puede consumir de manera idiotizada, lo digo con mis palabras, todo este contenido, porque es un contenido manipulado, dicho de manera mucho más comedida,
Se debe prestar una atención vigilante a todos estos mensajes y a los espectáculos. Es lo que muchas veces decimos en la formación de los oasis, cómo los espectáculos, ya no de manera subliminal, sino de manera directa y clara, van creando una perversión en nuestros hijos. Por esto digo que el grado de alevosía y de maldad no se asoma ni se describe ni remotamente en esta época del siglo XXI, en el 2025 que estamos haciendo este estudio. En el 2497 se reconoce directamente que la difamación es una ofensa a la caridad. En el 2498 se dice claramente lo que ya está ocurriendo en la actualidad. ¿Qué está ocurriendo? Que la autoridad civil no defiende una comunicación, una información en los medios que sea veraz, a través de la promulgación de leyes que la defiendan. Leemos, nada puede justificar el recurso a falsas informaciones para manipular la opinión pública mediante los más medias. Estas intervenciones no deberán atentar contra la libertad de los individuos y de los grupos. ¿Qué es lo que estamos observando hoy en día? Se censuran informaciones, ni siquiera entran dentro del marco configurativo de la noticia. No existen. ¿Por qué? Para crear solamente una línea de opinión. 2499. La moral denuncia la llaga de los estados totalitarios que falsifican sistemáticamente la verdad, ejercen mediante los más medias un dominio político de la opinión, manipulan a los acusados y a los testigos en los procesos públicos y tratan de asegurar su tiranía, yugulando y reprimiendo todo lo que consideran delitos de opinión. Vean cómo, en efecto, en este numeral sí se retrata perfectamente lo que está ocurriendo actualmente. Es decir, la verdad y la falsedad es un teatro de quimera en donde hay rédito, en donde hay beneficios para un grupo político, para un grupo de poder. 2500. La verdad, la belleza y el arte sacro. La práctica del bien va acompañada de un placer espiritual gratuito, es decir, no se paga de manera material, de un placer de belleza moral. De igual modo, la verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. La verdad es bella por sí misma. La verdad de la palabra, expresión racional del conocimiento de la realidad creada e increada, es necesaria al hombre dotado de inteligencia. Pero la verdad puede también encontrar otras formas de expresión humana complementarias, sobre todo cuando se trata de evocar lo que ella entraña de indecible, las profundidades del corazón humano, las elevaciones del alma, el misterio de Dios. Antes de revelarse al hombre en palabra de verdad, Dios se revela a él mediante el lenguaje universal de la creación, en donde podemos observar, en efecto, que hay belleza. Obra de su palabra, obra de su sabiduría. 2 puntos. El orden y la armonía del cosmos, que percibe tanto el niño como el hombre de ciencia. Abro comillas, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar el amor de Dios. Sabidurías 13:5. Pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó. Sabiduría 13:3. Leo, la sabiduría es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente, por lo que nada manchado llega a alcanzarla.
Es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Sabiduría 7, del 25 al 26. La sabiduría es en efecto más bella que el sol, supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz, sale vencedora, porque a la luz sucede la noche, pero contra la sabiduría no prevalece la maldad. Sabiduría 7, 29 al 30. Yo me constituí en el amante de su belleza. Sabiduría 8.2. Entonces, por esto estudiamos el octavo mandamiento, porque queremos respetar esta imagen de Dios, que es belleza en sí misma, como la verdad lo es. Y por ello, en 2501 leemos, el hombre creado a imagen de Dios expresa también la verdad de su relación con Dios creador, mediante la belleza de sus obras artísticas. El arte, en efecto, es una forma de expresión propiamente humana, por encima de la satisfacción de las necesidades vitales. Común a todas las criaturas vivas, el arte es una sobreabundancia gratuita de la riqueza interior del ser humano. Este brota de un talento concedido por el Creador, este arte, y del esfuerzo del hombre, y es un género de sabiduría práctica que une conocimiento y habilidad. Sabiduría 7:16, como leemos, para dar forma a la verdad de una realidad en lenguaje accesible a la vista y al oído, como es la música. El arte entraña así cierta semejanza con la actividad de Dios en la creación, en la medida en que se inspira en la verdad y el amor de los seres, como cualquier otra actividad humana. El arte no tiene en sí mismo su fin absoluto, sino que está ordenado y se ennoblece por el fin último del hombre, como dirá Pío XII en su discurso del 25 de diciembre de 1955. Es decir, nos encontramos hoy en día con un arte que no busca la belleza de la verdad, sino al contrario, busca la mentira, busca engañar de manera deliberada a los niños, a los jóvenes, y crea una pseudocultura del mal, como inclusive llegamos a escuchar que el satanismo es cultura, que es cultura las estatuas que idolatran a estos seres caídos. Es imposible que esto sea arte, porque el verdadero arte respeta la verdad y la verdad es Dios. Por lo tanto, esto no puede llamarse jamás cultura. Y lo que estamos encontrando hoy en la actualidad es un arte perverso que va en contra de las leyes naturales y por lo tanto de la moral del género humano. 2502. El arte sacro es verdadero y bello cuando corresponde por su forma a su propia vocación. 2 puntos. Evocar y glorificar en la fe y en la adoración el misterio trascendente de Dios. Belleza y sobreeminente e invisible de verdad. Y de amor, manifestado en Cristo, abro comillas, resplandor de su gloria e impronta de su esencia, como leemos en Hebreos 1:3. En quien reside, es decir, en Cristo, en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses 2:9. Belleza espiritual reflejada en la Santísima Virgen Madre de Dios, en los ángeles y los santos. El arte sacro verdadero lleva al hombre a la adoración, a la oración y al amor de Dios Creador y Salvador, Santo y Santificador. No por nada, en las apariciones de Meyugor, los videntes, cuando le preguntaban a la Virgen María, ¿por qué eres tan bella? Ella decía, porque amo. Y pudiéramos añadir nosotros, porque en ella se encarnó la verdad, que es Cristo. Cristo se engendró de ese vientre virgen de María. Por eso María es la toda pura. Que todos nosotros también podamos seguir el ejemplo de María y nunca aceptar como medio cultural
cultural ni artístico el mal. De ahí entendemos por qué los monasterios contemplativos y distintas órdenes religiosas son tan estrictas con el arte sacro y no permiten determinados instrumentos que son más como de la tradición, más del argot criollo, por así decir, como más folclóricas. ¿Por qué? Porque están defendiendo este sentido de comunicar a través del verdadero arte el misterio trascendente y la belleza de Dios. 2503. Y ya nuestro último numeral. Por eso los obispos deben personalmente o por delegación vigilar y promover el arte sacro antiguo y nuevo en todas sus formas, o sea, actualizado, y apartar con la misma atención religiosa de la liturgia y de los edificios de culto todo lo que no está de acuerdo con la verdad de la fe y la auténtica belleza del arte sacro. Es decir, si tenemos el arte sacro es para hablar de la belleza de Dios a nivel cultural, a nivel del arte, no menospreciarlo, no abajarlo, sino entender que esta es una forma, también patrimonio de la humanidad, que logra expresar el culmen de nuestra fe, inclusive como es la misa. Entonces, respetar este estilo, porque tiene este propósito ejemplar, de manera, vamos a decir, académica, de comunicar esta belleza de Dios. Y para terminar y para contextualizar, recuerdo el caso de la JMJ de hace un par de años, estamos en el 2025, en donde en una adoración había pues miles de jóvenes en una adoración al Santísimo y se puso la música de un DJ. Entonces no se ajusta, por más que queramos actualizar, no se ajusta a poder elevar esta adoración al Santo Santorum, al santo de todos los santos, como es el Santísimo Sacramento, en medio inclusive de esta jornada mundial de jóvenes. Y pensar que los jóvenes no son capaces de disfrutar esta música en la época que estén, me parece a mí que es descalificarlos, porque también toda persona está preparada, así como está preparada para la verdad, está también capacitada para expresarla de la manera académicamente y espiritualmente más alta posible, de modo más alto posible. Pues bien, hemos logrado terminar el estudio del octavo mandamiento. Ha sido precioso y ha sido una conclusión como no podía ser de otra manera, hablando de la belleza de la verdad. Por eso, no querer fallar al octavo mandamiento, porque querer ser santo es también unirnos a la belleza de Dios en su más plena acepción, en su más plena expresión, como es el Dios mismo. Pues que este estudio nos permita profundizar de manera honesta y de manera veraz todo lo que hemos dicho. Y sobre todo, que podamos entender que utilizamos palabras humanas y por lo tanto limitadas para expresar unas verdades que son complejas y profundas y que al mismo tiempo nos intentan acercar hacia un misterio que es inabarcable, como es Dios mismo. Y este estudio que vaya delante de la mano de la toda bella, la Madre de Dios, la Virgen María. Así sea.